Mis queridos amigos, me dirijo a ustedes hoy con una gravedad solemne, atravesando las barreras del tiempo para tocar una herida que veo supurar en el alma de la humanidad contemporánea. Lo que tengo que decirles no es fácil de escuchar, y ciertamente no es algo que encontrarán en los tratados de medicina alopática, ni en las recetas rápidas que prometen un alivio inmediato para dolores que son, en esencia, gritos del espíritu. Ustedes lo sienten, ¿verdad? Hay una epidemia silenciosa caminando entre ustedes. Despiertan con ella, la cargan como un manto de plomo sobre los hombros durante las horas de vigilia y la llevan consigo al sueño inquieto y vacío de sus noches. Sus médicos, con sus instrumentos de medición y sus sustancias químicas, intentan ponerle nombre. La llaman fatiga crónica, burnout, trastorno de ansiedad generalizada o enfermedades autoinmunes de origen desconocido. Examinan el tejido, la sangre, los nervios, y cuando no encuentran una causa mecánica, dicen que es estrés. Pero se equivocan. Fallan porque intentan reparar una máquina biológica cuando deberían estar tratando a una entidad cósmica que ha olvidado su origen. La emoción secreta que los está enfermando ahora, en este preciso momento en que escuchan mi voz, no es una simple tristeza, ni una ira pasajera, ni el miedo común ante un peligro físico. Es algo mucho más insidioso. Es una vibración específica y gélida que fue implantada en la cultura moderna no por casualidad, sino como parte de un diseño mayor para separar al ser humano de su herencia divina. Vi el nacimiento de esta enfermedad en las primeras décadas del siglo XX. Alerté a mis alumnos en Dornach sobre la mecanización del espíritu. Pero lo que veo hoy, mirando a través de los registros de la crónica de la Akasha hacia su tiempo actual, es la consumación de aquella tragedia. Ustedes no están simplemente cansados, están siendo endurecidos. Existe una fuerza actuando en el mundo, una inteligencia fría y calculadora que desea transformar al ser humano en un autómata. Y la enfermedad que sienten en el cuerpo físico es, en realidad, la resistencia final de su alma contra esa aniquilación. Si tienen el valor de acompañarme, les revelaré lo que la ciencia espiritual muestra sobre la anatomía oculta de esta aflicción, cómo ataca primero a su cuerpo etérico, la fuente de su vitalidad, y cómo, al comprender la naturaleza de este ataque, pueden iniciar la única cura posible, la reintegración del yo. Para que comprendan la magnitud de lo que les revelo, es imperativo que abandonen, aunque sea por estos breves instantes, la visión materialista estrecha que les fue enseñada desde la infancia. Esa visión de que el hombre es solo un aglomerado de células, reacciones químicas e impulsos eléctricos es, en sí misma, la puerta de entrada a la enfermedad. Durante toda mi vida terrenal, dediqué cada respiración al desarrollo de la antroposofía, no como una religión dogmática, sino como una ciencia del espíritu tan exacta y rigurosa como las matemáticas. Y lo que la ciencia espiritual nos muestra es que la salud física es solo el reflejo final, la sombra proyectada en el suelo, de la armonía que existe o deja de existir en los cuerpos superiores. Ustedes poseen un cuerpo físico, sí, pero este está permeado y sostenido por el cuerpo etérico, un organismo de fuerzas formativas, de luz y ritmo, que lucha contra la muerte a cada segundo. Por encima de él, el cuerpo astral, el portador de sus dolores, pasiones y crucialmente de sus emociones. Y gobernando todo esto, o al menos así debería ser, está su yo, la chispa divina individual. La tragedia del hombre moderno, la fuente secreta de su enfermedad, reside en la guerra que se está librando contra su cuerpo etérico. Existe una fuerza en el universo, a la cual di el nombre de Ahriman. Ahriman no es una figura mitológica de cuentos de hadas, es una realidad espiritual objetiva. Es la fuerza de la inteligencia sin amor, de la burocracia, de la tecnología que aprisiona, de la materia densa e impenetrable. Ahriman desea que el hombre se vuelva demasiado terrenal, que olvide su origen cósmico, que se fusione con la máquina. Y la herramienta principal de Ahriman hoy es una emoción específica, una frecuencia del alma que inyecta en la humanidad a través de la estructura de la sociedad moderna. Esta emoción mineraliza al ser humano, endurece lo que debería ser fluido, mata el ritmo, y cuando el ritmo del cuerpo etérico es asesinado por la frialdad ahrimánica, el cuerpo físico no tiene otra opción que enfermar, desarrollando tumores, esclerosis y fallos sistémicos. El enemigo no es un virus, el enemigo es una cosmovisión que se ha alojado en sus sentimientos. Voy ahora a detallar las 3 caras de esta emoción secreta, revelando cómo cada una destruye una parte vital de su constitución oculta. La primera gran revelación, la primera cara de esta emoción letal que corroe a la humanidad, es lo que yo llamaría, a falta de un término moderno más preciso,
el miedo materialista cristalizado o la angustia por la subsistencia. No me refiero aquí al miedo agudo y caliente que se siente ante un animal salvaje o un accidente inminente. Ese miedo es instintivo, pertenece al cuerpo astral animal y pasa rápidamente, muchas veces salvando la vida. El miedo del que hablo, la emoción secreta que los enferma, es un miedo frío, crónico, una vibración baja y constante de inseguridad respecto a la materia. Es el pavor subconsciente a no tener, a perder, a no ser capaz de sostener la existencia física en el futuro. En la era actual, las fuerzas arimánicas han construido un sistema económico y social diseñado específicamente para mantener al ser humano preso en esa frecuencia vibratoria. Cuando pasan días, meses y años en un estado de tensión latente sobre su futuro financiero, sobre la estabilidad de su empleo o sobre el mantenimiento de su estatus material, algo terrible sucede en su fisiología oculta. La antroposofía nos enseña que el miedo, cuando es crónico, actúa directamente sobre la sangre y sobre el proceso de formación de las sustancias corporales. El miedo es una fuerza de contracción. Espiritualmente congela. La sangre, que debería ser la portadora del yo y fluir con calor y vitalidad, comienza a cargar esa impresión astral de hielo. El cuerpo astral, tomado por esta angustia materialista, aprieta al cuerpo etérico con demasiada fuerza. Imaginen al cuerpo etérico como un guante de luz que envuelve y penetra cada órgano. El miedo hace que el cuerpo astral aplaste ese guante. El resultado fisiológico a lo largo de los años es una tendencia a la mineralización excesiva del organismo. Ustedes ven esto en la epidemia de enfermedades que implican endurecimiento, artrosis precoces, calcificaciones arteriales e incluso la formación de cálculos y piedras en los órganos. Pero esto va más allá. Esta angustia por la subsistencia le indica al cuerpo que se encuentra en un ambiente hostil y sin recursos espirituales. El cuerpo, obedeciendo a este comando del alma, comienza a retener, a acumular, a endurecerse. La fluidez necesaria para los procesos vitales es reemplazada por un estancamiento pantanoso. Ahriman quiere que ustedes crean que son solo materia, y por eso los hace temer excesivamente por la materia. Este miedo constante desconecta al ser humano de las jerarquías espirituales que en tiempos antiguos proveían una sensación de seguridad cósmica, una fe en la providencia. Sin esa conexión, el hombre se siente un huérfano en el universo, aferrándose a sus bienes y a su seguridad física como un náufrago se aferra a los restos del naufragio. Esta tensión continua agota las fuerzas renales. Los riñones, en la medicina esotérica, están profundamente ligados a la esfera del sentimiento y al procesamiento del miedo y la ansiedad social. Cuando los riñones etéricos son sobrecargados por este hielo astral, la vitalidad fundamental del cuerpo colapsa. Se sienten drenados no porque hayan trabajado mucho, sino porque la tensión del miedo ha consumido la batería etérica de la vida. Es una enfermedad de falta de fe, manifestada como patología física. La segunda revelación, y tal vez la más prevalente en su siglo, concierne a la destrucción del tiempo interior. La emoción secreta aquí es la prisa arimánica o la disonancia rítmica. Observen la naturaleza a su alrededor. Ella nunca tiene prisa. La planta crece a su tiempo. Las estaciones se suceden en un ritmo respiratorio cósmico. Los planetas orbitan en compases matemáticos perfectos. El ser humano, en su constitución etérica, es un ser de ritmo. Su corazón late, sus pulmones respiran, su sistema digestivo tiene ciclos, su sueño y vigilia deberían seguir al sol. Sin embargo, la civilización moderna ha declarado la guerra al ritmo. La emoción que los enferma es la sensación constante de que no hay tiempo suficiente, la ansiedad de estar siempre atrasado, la compulsión de hacer múltiples cosas simultáneamente. Esta no es solo una cuestión de gestión del tiempo. Es una cuestión teológica y fisiológica profunda. Cuando imponen a su organismo un ritmo mecánico, lineal y acelerado, el ritmo de la máquina, el ritmo de Internet, el ritmo de las luces artificiales que nunca se apagan, están forzando a su cuerpo etérico a vibrar en una frecuencia para la cual no fue diseñado. El cuerpo etérico necesita repetición regular y ciclos suaves para regenerarse. La prisa, la agitación interna constante, crea una especie de trepidación en el sistema nervioso que impide la verdadera restauración nocturna. Durante el sueño, el cuerpo astral y el yo deberían desprenderse del cuerpo físico y etérico para bañarse en el mundo espiritual y traer de vuelta fuerzas de curación. Pero, debido a esa prisa ahrimánica que ustedes se llevan a la cama, debido a esa incapacidad de apagar la mente analítica y preocupada, el cuerpo astral permanece atrapado, adherido magnéticamente al sistema nervioso.
duermen pero no descansan. El yo no logra ir a las esferas superiores a buscar los arquetipos de salud. Como resultado, despiertan con el cuerpo físico intoxicado por los residuos metabólicos que no fueron purificados espiritualmente. Esta disonancia rítmica ataca violentamente al sistema rítmico del hombre, el corazón y los pulmones. Las arritmias, las palpitaciones, la hipertensión esencial no son más que el grito del corazón etérico protestando contra la tiranía del tiempo mecánico. Están intentando forzar un órgano vivo que vibra en armonía con el cosmos a funcionar como un reloj digital. Eso genera una fricción, un calor destructivo que inflama los tejidos. La alma moderna vive en un estado de falta de aire espiritual, una asfixia causada por la compresión del tiempo. Ahriman sabe que si logra romper su ritmo, rompe su conexión con el Cristo etérico, pues el Cristo es el Señor de los ritmos de la vida. La enfermedad de la prisa es, por tanto, una forma de ateísmo fisiológico, donde el hombre intenta ser el Dios de su propio tiempo, fracasando miserablemente y pagando el precio con la vitalidad de su corazón. La tercera revelación, que profundiza aún más la comprensión de nuestra tragedia actual, se refiere a una emoción sutil que muchos de ustedes consideran una virtud, pero que en exceso se convierte en un veneno mortal: la frialdad intelectual o el aislamiento de la cabeza. La educación moderna y la cultura corporativa valoran por encima de todo el intelecto analítico, la capacidad de disecar, criticar, juzgar y procesar datos. Ustedes viven en sus cabezas. La conciencia humana, que otrora permeaba todo el cuerpo y sentía el mundo, se ha retirado a la fortaleza del cráneo. Esta concentración excesiva de fuerzas en la región cefálica genera un desequilibrio polar en el organismo. En la antroposofía distinguimos el polo neurosensorial, cabeza, pensamiento, frío, muerte, del polo metabólico motor, miembros, digestión, voluntad, calor, vida. El pensamiento, para ser claro y objetivo, necesita de una cierta muerte. El cerebro es un espejo que refleja la realidad porque, en cierto sentido, detiene la vida para poder pensar sobre ella. Sin embargo, cuando la vida emocional se vuelve seca, cuando el intelecto se torna cínico y puramente crítico, cuando perdemos la capacidad de sentir reverencia, admiración y calor humano, ocurre un fenómeno devastador. Las fuerzas de muerte de la cabeza comienzan a descender e invadir el resto del organismo. La emoción aquí es la ausencia de emoción, una esterilidad afectiva disfrazada de racionalidad. El hombre moderno analiza todo y siente muy poco. Esta frialdad desciende por el nervio vago y ataca el sistema metabólico. El estómago, el hígado, el páncreas, órganos que necesitan calor, caos constructivo y vitalidad inconsciente para transformar la materia, quedan paralizados por esta invasión de fuerzas frías de la conciencia. La epidemia de problemas digestivos, de colon irritable, de intolerancias alimentarias que asola a su generación no es solo culpa del gluten o de los pesticidas, es culpa del hecho de que ustedes están pensando con el estómago. Están enviando fuerzas de conciencia despierta hacia donde debería reinar la sabiduría soñadora del cuerpo. El intelecto ahrimánico quiere controlar la digestión, quiere controlar la biología, y al hacerlo interrumpe la alquimia natural de los órganos. El hígado en particular es el órgano del coraje y de la acción. Cuando es bombardeado por la crítica constante y por la duda intelectual, que son formas de miedo mental, se vuelve lento, congestionado, incapaz de desintoxicar la sangre. Se vuelven amargos, literal y metafóricamente. La bilis se desborda o se estanca. Esta tercera emoción, esta soberbia del intelecto que desprecia la sabiduría del sentimiento, crea cuerpos incapaces de nutrirse verdaderamente. Comen, pero la comida no se transforma en fuerza de voluntad, se transforma en peso, en letargia. Es la enfermedad del filósofo materialista que, creyendo solo en lo que ve, se vuelve ciego a las fuerzas vitales que lo mantienen vivo, matándolas lentamente con el bisturí de su propia mente crítica. La cuarta revelación nos lleva a un territorio aún más profundo y perturbador de la fisiología oculta, tocando aquello que define la frontera entre el yo y el mundo, el sistema inmunológico y la crisis de identidad espiritual. La emoción secreta que actúa aquí es lo que yo llamaría la mentira de la comparación o la disolución del yo en la imagen. Vivimos en una época, y yo previne esto cuando hablé sobre la encarnación de Ahriman en Occidente, donde la imagen ha sustituido a la realidad. Ustedes han creado tecnologías, espejos negros de luz líquida que llevan en sus bolsillos, donde proyectan versiones idealizadas y falsas de sí mismos. Observan la vida ajena no con el calor de la fraternidad, sino con la frialdad de la comparación y de la envidia sutil.
Esta postura interna, esta constante evaluación de uno mismo en relación con un estándar externo inalcanzable, genera una catástrofe en la sangre. La sangre, mis queridos amigos, es un fluido muy especial, como nos recordó Goethe y como expliqué en mis conferencias de 1906. La sangre es el portador físico del ego. Es en el calor de la sangre donde su individualidad espiritual se ancla en el cuerpo físico. El sistema inmunológico no es solo un ejército de defensa contra las bacterias, es la afirmación biológica del yo soy. Necesita saber distinguir claramente lo que es usted de lo que no es usted. Sin embargo, cuando el alma humana pasa la mayor parte del día inmersa en la mentira de la comparación, deseando ser otra persona, viviendo a través de avatares digitales, sintiéndose inadecuada ante las ilusiones fabricadas por otros, el ego debilita su posesión sobre la sangre. El yo se vuelve difuso, fantasmal. El resultado fisiológico directo es la confusión del sistema inmunológico. Pierde la capacidad de distinguir al amigo del enemigo, lo propio de lo ajeno. He aquí la génesis espiritual de la epidemia de enfermedades autoinmunes que devasta su sociedad. El lupus, la tiroiditis de Hashimoto, la artritis reumatoide, todas estas son manifestaciones trágicas de un organismo donde el yo espiritual no está lo suficientemente presente para comandar las fuerzas biológicas. El cuerpo, sin el maestro en casa, comienza a atacarse a sí mismo. Es un suicidio celular lento, provocado por un alma que, en el fondo, rechaza su propia encarnación y destino, prefiriendo la ilusión ahrimánica de una vida que no es la suya. Ahrimán adora esta confusión. Él quiere que se odien, quiere que rechacen la sabiduría de su propio karma, y al hacerlo, retiran la protección espiritual de sus tejidos, dejándolos vulnerables a la autodestrucción. La cura para esto no está en supresores químicos que apagan la defensa del cuerpo, sino en el fortalecimiento de la verdad interior, en el coraje de ser quien se es y en el rechazo absoluto de la mentira social que impregna la atmósfera de su siglo. Llegamos ahora a la quinta revelación, la raíz más profunda y tal vez la más difícil de arrancar, pues se disfraza de confort y conveniencia. Me refiero a la parálisis de la voluntad, o en términos espirituales, a la desconexión entre la cabeza y los miembros. El ser humano es una estructura tripartita. Tenemos el sistema neurosensorial, pensar, el sistema rítmico, sentir, y el sistema metabólico motor, querer, actuar. La salud perfecta depende del flujo dinámico entre estos tres. El pensamiento debe calentarse en el sentimiento y transformarse en acción en el mundo. No obstante, la civilización tecnológica moderna ha creado un cortocircuito terrible. Ustedes saben demasiado. Son inundados por información, por tragedias globales, por teorías, por datos infinitos que llegan a sus pantallas. Sus cabezas son gigantescas, llenas de luz fría y eléctrica. Pero observen sus manos y pies. Están quietos. Saben lo que hay que hacer. Saben que deben cambiar la dieta, saben que deben perdonar a aquel pariente, saben que deben buscar una vocación más elevada, pero no logran actuar. Existe un abismo intransitable entre el pensar y el querer. Esta voluntad paralizada no es inocua, genera toxinas reales. Cuando un impulso espiritual de acción desciende del yo y es bloqueado por la apatía, por el confort o por el miedo, esa energía no desaparece, se sedimenta en el organismo como veneno metabólico. En la antroposofía sabemos que la voluntad no realizada se pudre dentro del hombre. Esto se manifiesta como depresión profunda, una sensación de peso de plomo en los miembros, una fatiga que ningún sueño cura, porque es una fatiga moral, no física. Es el peso del karma no cumplido. Las fuerzas ahrimánicas trabajan incansablemente para seducirlos con la pasividad, ofreciendo entretenimiento infinito, transmisión de videos, juegos, cualquier cosa que los mantenga en la posición de espectadores de la vida y no de actores. Mientras ven la vida pasar en una pantalla, sus fuerzas metabólicas, que deberían usarse para transformar el mundo, se estancan y se convierten en terreno fértil para el cáncer y las enfermedades degenerativas. El cáncer, en una visión puramente espiritual, es muchas veces un órgano o tejido que, aislado de la organización total del yo y sin propósito, comienza a crecer locamente, siguiendo una lógica propia y egoísta. La falta de propósito, la falta de una meta espiritual clara que movilice la voluntad, deja a la materia del cuerpo suelta, libre para seguir las leyes de la naturaleza puramente física, que son leyes de proliferación y muerte. La emoción secreta aquí es el tedio cósmico, la sensación de que nada importa. El nihilismo práctico que ustedes ejercitan todos los días al posponer su verdadera misión en la tierra. Están enfermos porque están espiritualmente desempleados, aunque trabajen 12 horas al día en oficinas que no alimentan sus almas.
Ante este panorama sombrío, donde el miedo, la prisa, la frialdad intelectual, la falsedad social y la parálisis de la voluntad conspiran para desmantelar la integridad humana, deben estar preguntándose: ¿qué podemos hacer, Dr. Steiner? ¿Cómo podemos luchar contra fuerzas tan vastas e invisibles? La respuesta no es huir del mundo, ni rechazar la tecnología y volver a las cavernas. El tiempo de la inocencia ha terminado. Nosotros elegimos, en los mundos espirituales antes de nacer, encarnar en esta época precisa, la época del alma de la conciencia, justamente para enfrentar estos desafíos. La enfermedad es una invitación. La enfermedad es el cuerpo físico gritando para que el espíritu despierte. La cura exige lo que yo llamo acción micaélica. El arcángel Michael es el espíritu de nuestro tiempo, el regente de la inteligencia cósmica, y él aguarda a que el hombre ejerza su libertad. Él no intervendrá a menos que lo llamemos a través de un esfuerzo consciente de voluntad. La terapia para la emoción secreta es la introducción consciente de ritmo y calor en la vida diaria. Necesitan comenzar a practicar la higiene del alma con la misma dedicación con la que se cepillan los dientes. El primer paso es la recuperación del ritmo. Deben aprender a crear islas de silencio en el caos del día. No hace falta mucho. 5 minutos donde se desconecten de la máquina, sientan la respiración y contemplen una imagen de la naturaleza, una semilla creciendo, una tormenta formándose, no como un dato científico, sino como un proceso vivo. Esto alimenta al cuerpo etérico. El segundo paso es el ejercicio de la Rukshau o la revisión de la noche. Antes de dormir, en lugar de dejarse apagar por el agotamiento o por la luz azul del celular, recorran el día de atrás hacia adelante, desde el momento actual hasta la mañana. Obsérvense a sí mismos como si fueran un extraño, sin juzgar, solo viendo las imágenes. Esto fortalece al yo. Permite que el cuerpo astral se suelte correctamente y digiera las impresiones del día, impidiendo que se conviertan en toxinas nocturnas. Pero lo más importante, mis amigos, es el cultivo del interés humano. Contra la frialdad arimánica que aísla, la única arma es el calor del interés genuino por el otro ser humano y por el mundo. No la curiosidad superficial, sino el amor que quiere comprender. Cuando miran a otra persona e intentan realmente entender el enigma de su alma sin criticar, generan una sustancia espiritual real, un calor que cura la sangre y fortalece el sistema inmunológico. La fraternidad no es un ideal ético distante, es una necesidad medicinal. El aislamiento enferma, el interés cura, el tiempo de elegir es ahora. Ya no pueden darse el lujo de vivir como sonámbulos, guiados por impulsos subconscientes y emociones implantadas por una cultura materialista. Su cuerpo está fallando porque no fue diseñado para albergar un espíritu dormido en una era de despertar. Las enfermedades de hoy son enfermedades iniciáticas. Exigen que se conviertan, a través del dolor, en aquello que se rehusaron a hacer a través de la sabiduría, dueños de sí mismos. No tengan miedo de la enfermedad, sino escuchen su mensaje. Miren hacia adentro, identifiquen dónde se han alojado el miedo, la prisa y la mentira, y con la espada de la conciencia luminosa, con la fuerza de Michael en sus corazones, ordenen que esas sombras retrocedan. La salud verdadera es el coraje de ser espíritu en la tierra. Busquen el conocimiento, practiquen el amor, y el cuerpo lo seguirá.